En este video lo que vamos a hacer es enseñarles a cómo hacer un login mediante C# y SQL Server. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos llamada usuario. Luego vamos a usarla y crearemos una tabla llamada usuario, donde estará el ID de usuario, que será primary key, usuario, password y tipo de usuario. Una vez que creamos nuestra tabla, vamos a insertar dos datos de dos tipos de usuario distintos, administrador y usuario, con su respectivo código usuario y password. Ahora lo que vamos a hacer es crear un procedimiento almacenado que lo que va a hacer es validar si nuestro usuario existe en la base de datos. En este caso lo vamos a llamar validar usuario, que va a tener como parámetros usu y pass. Después de esto vamos a hacer un select from de la tabla usuario, donde el campo usuario de la tabla usuario sea igual a nuestro parámetro usu y el campo password sea de la tabla usuario sea igual a nuestro parámetro @pass. Lo vamos a crear y por último vamos a hacer un select from a la tabla usuario para ver que los datos se hayan registrado. Como vemos acá, los datos ya están y ahora nos vamos a ir al C#. Bien, ahora que ya estamos en nuestro Visual Studio, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Nos vamos a archivo, nuevo proyecto, vamos a esperar a que cargue, señalamos Visual C#, aplicación de Windows 4, el nombre, en este caso lo vamos a dejar por defecto, y la ubicación en donde lo van a guardar. Si ustedes quieren pueden cambiarlo, en este caso lo vamos a dejar así. Le damos en aceptar y se nos va a crear ya nuestra ventana, se nos está creando nuestro proyecto. Vamos a esperar a que cargue. Y lo que vamos a hacer es ahora empezar a diseñar nuestras ventanas. Bien, este de acá lo vamos a tomar como nuestro login principal. Vamos a agregar un nuevo Windows 4 llamada for administrador. Le vamos a dar en agregar para que se cree y como vemos ya está. También otro Windows 4 llamado for administrador. Le vamos a dar en agregar. Perdón, era usuario. Ahora sí le vamos a dar en agregar. Como vemos ya tenemos nuestras tres ventanas y vamos a diseñar nuestro login. Vamos a llamar a la herramienta textbox. En este caso vamos a poner dos textbox para que puedan ingresar los datos, botones, uno de ingresar y el otro de salir. Botón y otro botón. Vamos a ponerle aquí que diga entrar y a este salir. También vamos a agregar una herramienta llamada label, la etiqueta label. Ustedes ya lo pueden diseñar como ustedes quieran. Vamos a ponerle acá usuario, contraseña. A estos textbox lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Nos vamos a ir a la propiedad name al costado. Vamos a buscar name, a ver, está más abajo name. Acá está. Vamos a ponerle txt usuario y aquí txt contraseña. Bien, ahora que ya tenemos nuestro login, nuestros botones, lo que vamos a hacer es vamos a crear tres clases, pero vayamos por partes. La primera clase que vamos a crear va a ser conexión. Agregar clase
y la vamos a llamar conexión. Ya. Una vez que la agregamos, bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es nos vamos a crear en la clase que hemos creado ahorita, conexión, vamos a crear un método que nos va a ayudar a conectarnos a nuestra base de datos en SQL Server. Antes de crear nuestro método, lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar una referencia para poder conectarnos a la base de datos. Using system.data.sql client y el punto y coma. Ya. Una vez que añadimos esa referencia, vamos a crear nuestro método para conectarnos. Vamos a llamarlo public void conectado. Esperen, vamos a cambiar el teclado. Public conectado. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a dejarlo así. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear dos objetos. Public SQL connection ccn es igual a new SQL connection. ¿Para qué sirve esta línea? Lo que hemos hecho acá es crear un objeto de SQL connection en donde guardaremos nuestra cadena de conexión. Vamos a crear también otro objeto llamado public SQL command cmd es igual a new SQL command. Bien, esta segunda línea, a ver, SQL command. A ver, aquí me he confundido. SQL command. Bien, aquí nuestro objeto cmd lo hemos creado porque en este objeto se va a almacenar nuestra consulta, pero en este caso sería nuestro procedimiento almacenado. Ya bien, una vez que tenemos esos dos objetos, nos vamos a nuestro método conexión y vamos a decir ccn es igual a new SQL connection paréntesis, y aquí vamos a poner nuestra cadena de conexión. Vamos a empezar por el data source. Acá en data source lo que vamos a hacer es poner el nombre de nuestro servidor, en este caso el nombre de nuestro equipo. Nos vamos aquí y copiamos y lo vamos a pegar acá. Después un punto y coma, un initial catalog. Este va a ser el nombre de nuestra base de datos. A ver, catalog. Y aquí en nuestra base de datos, en este caso la hemos llamado usuarios. Y por último, integrated security. Para ver, security es igual a true, que va a tener seguridad integrada. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra cadena, lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro método conectado, vamos a poner ccn.open. Vamos a abrir nuestra cadena de conexión. Bueno, ya que tenemos esto, ahora solo falta crear nuestra segunda clase, que para mí es importante por si vamos a trabajar con este proyecto más seguido. Vamos a llamarla de usuario, del nombre datos de usuario. Lo que vamos a hacer en esta clase es para nuestros datos. En esa clase van a estar nuestros datos usando el conocido get y set para obtener y establecer los datos del usuario con los que vamos a utilizar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a crear nuestras variables public string usuario, punto y coma. Vamos a crear otra public string password. Bien, una vez que ya tenemos eso, ahora lo que falta es que vamos a crear nuestro getter y setter. Primero, ahora solo quedaría crear nuestra clase llamada f usuario, donde va a estar nuestra función
validar usuario. Vamos a llamarla. Sobre todo trabajamos con clases para que sea un poquito más ordenado. Vamos a llamarla fe usuario. Y si hay un error, podamos ir directamente donde está. Bien. Ahora, en esta clase es donde vamos a crear nuestra función que se va a llamar validar usuario. Pero antes vamos a añadir unas referencias using system.data using system.data.sql client. Bien, ahora en nuestra clase fUsuario vamos a heredar todo lo que esté en la clase conexión. Bien, lo que hemos hecho aquí es que todo lo que está en la clase conexión que lo herede la función usuario. Ahorita vamos a ver cómo es que lo hereda. Bien, vamos a crear ahora nuestra función de tipo DataTable llamada validar usuario, donde vamos a tener como parámetros la variable DTS, que va a ser referencia a la clase de usuario. Bien, abrimos los corchetes y ahora lo que vamos a hacer es poner un capturador de errores por si nos aparece un error. Después vamos a poner un catch. Vamos a declarar la variable exception por si nos aparece un error para mostrarlo. También para mostrarlo es con throw por si nos aparece un error acá nos va a señalar cuál es el error. Bien, ya que hemos heredado todo lo de la clase conexión, vamos a conectarnos.